pasada, que para llegar a ese coeficiente sísmico se tiene que pasar por un proceso muy duro, muy importante de investigación, de trabajo, desde recolección de datos hasta el procesamiento de estos datos. Muy bien, ya tengo entonces ya las características del sismo. Ahora, ¿qué hago con eso? Bueno, primero yo tengo que establecer el criterio, mi criterio de diseño. Y el criterio de diseño dice así, para empezar, yo tengo que generar un diseño, pues sí, mi estructura debe diseñarse de tal manera que bajo sismos comunes y corrientes, o sea, los que pasan muy seguido, aunque no es del diario, no, estoy hablando de sismos de magnitud 5, 5.5, de esos que no es raro que aparezcan y que nos asustan, pues, esos, la estructura no tenga daños, ¿sí?, que conduzcan a la interrupción de la ocupación del edificio. En segundo lugar, y ahora, bajo el sismo, el duro, el difícil, el más duro que predice la meseta, contra ese sismo no haya colapso, fundamentalmente, ni haya, por supuesto, pérdidas de vidas, y que no haya deformaciones que interrumpen el funcionamiento del edificio. Bueno, pues ahí está. Entonces, lo que estamos hablando es de resistencia y funcionamiento. Es decir, que el sismo tenga, perdón, que el edificio tenga suficiente resistencia y, en segundo lugar, que tenga un buen funcionamiento ante los sismos comunes y corrientes. Para ello, entonces, yo voy a usar dos tipos de análisis. Uno se llama análisis sísmico estático y el otro se llama análisis sísmico dinámico. Y aquí es donde tenemos aquí llegamos a un punto en el cual se separan nuestros caminos. Para los que van a llevar el área curricular de estructuras, van a llevar a fuerzas una materia que se llama ingeniería sísmica, y ahí es donde les van a dar todos los conocimientos para que puedan desarrollar un análisis sísmico dinámico. En este análisis, lo que se hace es, se establece, conocido el sismo, con base, es decir, conocido el espectro de diseño, SACID en este caso, o puede ser PRODISIS en el caso de Comisión Federal de Electricidad. Bueno, en este caso, conocido digamos, al enemigo, entonces, ¿cómo se va a comportar mi edificio ante ese enemigo en el ámbito dinámico? Es decir, ¿cómo van las vibraciones del sismo, cómo pueden afectar al edificio? Y la idea es alejar lo mejor posible el espectro, digamos, bueno, en este caso el fantasma, ahora sí, el fantasma de la resonancia. Para ello, tenemos que establecer cuáles son las maneras en que puede entrar en resonancia mi edificio. Puedo decirles en términos así muy burdos que para los edificios chaparros, lo más probable es que entren en resonancia cuando les aplicamos vibraciones que les hagan mover la cabeza. Pero para edificios ya más altos, ya entonces ya el problema puede presentarse bajo vibraciones que les hagan mover las caderas. Y para casos todavía de edificios mucho más altos, entonces ya pueden tener vibraciones de tercero o cuarto orden que podrían hacerlos entrar en vibración. Afortunadamente, digamos, las aceleraciones más importantes se producen bajo el primer modo de vibrar, pero cuando entra en un edificio en el segundo modo de vibrar, les decía, cuando mueve las caderas, puede todavía estar actuando bajo aceleraciones importantes. Y esa es la razón por la cual hubo problemas durante el sismo del 85, por esos problemas también de resonancia bajo modos superiores, aunque en el sismo del 85
el principal problema se debió a el comportamiento en resonancia bajo el primer modo de vibrar para edificios de alrededor de entre 10 y 15 pisos, algo así. Muy bien, ese sería el análisis dinámico. Yo pretendo saber cómo se va a comportar la estructura para alejar el problema del, cómo se va a comportar dinámicamente ante vibraciones para alejar el problema de la resonancia. Muy bien, pero ahora vámonos al análisis sísmico estático. En el análisis sísmico estático, el reglamento me da permiso de considerar que la estructura solamente se mueve, es decir, no solamente se mueve, sino solamente consideramos nosotros el comportamiento bajo el modo fundamental, en el cual la estructura que no puede presentar los otros modos de vibrar, sí, pero es muy difícil que durante un sismo ya, me estoy detectando aquí en mi monitor que hay problemas. Les decía que en el análisis microstático se considera nada más el modo fundamental de vibrar, porque se considera que bajo vibraciones de mayor frecuencia, es difícil que hagan entrar en resonancia al edificio porque son componentes de vibración poco importantes. En consecuencia, para edificios chaparros, lo más probable es que su comportamiento más crítico sea ante vibraciones, ¿sí?, que lo conduzcan a un comportamiento en el primer modo, en el modo fundamental. Y entonces, para ello, establece límites el reglamento de uso. Entonces, el análisis sísmico dinámico se usa para cualquier estructura, así de sencillo. Y en cambio, el análisis sísmico estático se puede solamente usar para estructuras, dice así, regulares de altura no mayor que 30 metros. Ahora, ¿qué son las estructuras regulares? Pues son aquellas, como decir, que las personas que tienen una moral absolutamente limpia, pues no existen, ¿no? Esas, pues no existen. Todos tenemos nuestros esqueletos en el closet, así que pues no. Entonces aquí las estructuras regulares, pues es algo así como muy remoto. En cambio, para estructuras irregulares, esas son las que más probable suceda, cuya altura no rebase 20 metros. ¿De acuerdo? Más adelante tendremos que hacer un análisis de regularidad de nuestra estructura y veremos que pues, es difícil que una estructura sea regular. Entonces, la altura no debe rebasar 20 metros para el uso del método estático. Ahora, fíjense, ¿de qué altura tiene el edificio de mi proyecto de clase? Tiene 15 metros. O sea, está perfectamente dentro de nuestro de nuestro método estático. Por otro lado, dice allí que para la zona geotécnica 1, es decir, para, por ejemplo, Santa Fe y la zona de Lomerío, los límites anteriores se amplían a 40 y 30 metros. 40, pues es un montón, ¿de acuerdo? Pero estructuras regulares de 40 metros definitivamente no existen en la regularidad. Tendríamos que ir a 30 metros. Y 30 metros, pues, ¿cuántos pisos serían? Pues alrededor de unos 10 pisos, algo así, ¿de acuerdo? Ahora, no se permite el empleo del método estático en estructuras del grupo A. Por eso no le puse a ustedes escuelas primarias, escuelas secundarias, porque no se permite el uso de este método para esos casos. Ya está. En cuanto al análisis sísmico estático, ya nos vamos a meter ahora sí al método. Y dice así: en esta modalidad se analiza la estructura considerando que sobre ella actúan fuerzas y cortantes sísmicos en distintos niveles de la estructura, suponiendo que esta vibra solamente en su modo fundamental, primer modo. Nosotros en nuestro lenguaje hemos dicho que es cuando mueve la cabeza. Se mueve de lado a lado el edificio, la cabeza se mueve de lado a lado.
Cuando estoy en clase presencial, este primer modo lo hago perfectamente, muevo la cabeza de lado a lado y los muchachos me entienden. El segundo modo ya me cuesta más trabajo, de hecho, nunca lo he hecho porque pues, se van a burlar de mí de mover las caderas, imagínense nomás. Bueno, pues vámonos a la fuerza sísmica total. Y esta fuerza se calcula considerando una de las leyes de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y entonces, si yo conozco la masa de la edificación o de los distintos elementos componentes de ella, híjole, pues ya la hice, ya puedo obtener las fuerzas que pueden actuar en la estructura. Es más, lo puedo calcular las fuerzas que actúan en distintos niveles de la estructura. Ahí está. Yo sé que la masa equivale al peso, considerando ahora la aceleración gravitacional. Ahí está abajo. Y finalmente yo tengo que el coeficiente sísmico es una fracción de la aceleración gravitacional. Por eso el coeficiente sísmico no tiene unidades, porque son unidades de aceleración sobre unidades de aceleración. Y entonces el coeficiente sísmico lo debemos entender nosotros como el porcentaje del peso del edificio que actúa horizontalmente sobre él, así. Entonces, yo no sé si a alguno de ustedes les tocó algún edificio, algún proyecto con un coeficiente sísmico elevado, no sé, del orden de más de 500 GALS, digo, de 0.5, perdón, de 0.5 de, de, de coeficiente sísmico, pero eso implica que que sobre el edificio actúa fuerzas horizontales del orden de la mitad del peso del edificio. Eso es un montón. Y pues ni modo, tenemos que capacitar a los elementos estructurales para soportar esa fuerza horizontal. Pero atención, afortunadamente contamos con muchas columnas, así que el problema no está tan mal, aunque sí podemos tener problemas como los estamos teniendo allá en la escuela, en la ESIA, problemas de comportamiento, de funcionamiento, ya no de resistencia. Muy bien, en SACID, C es la ordenada espectral, C es la ordenada espectral correspondiente a la meseta del espectro de diseño. Así la identificamos, aunque en el listado que está en el SACID, que está al lado del espectro, ahí aparece la letra C, y ustedes copiaron, así literalmente hablando, copiaron. Sin embargo, ahí está la ordenada que se llama ordenada espectral. En mi caso, en el caso del proyecto de clase, esta ordenada vale 0.326. Ahí está. Este valor, por cierto, no es raro, es muy común en la zona de transición. Pues ya tengo entonces definida de alguna manera el efecto horizontal que va a actuar sobre nuestra estructura, ¿de acuerdo? Ahora, esta parte que estoy aquí, que se está aquí contemplando, esto, dice así, dice, por lo anterior, aquí está, dice, por lo anterior, para las estructuras cuyo periodo natural T esté fuera de la meseta, se podrían hacer reducciones del coeficiente sísmico C. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en la clase pasada, que vimos que la meseta me fija valores, pero que no son rígidos, porque dependen esos valores del periodo de nuestra estructura. Muy bien, el cortante basal implica que cuando actúe el efecto sísmico, todo el efecto se acumula en la parte de abajo de nuestra estructura, que se llama la base de la estructura, y por eso le llaman basal. Se llama, entonces, se produce una fuerza en la base que produce un cortante. ¿Qué significa ese efecto de cortante? Significa que cuando la estructura va en una dirección,
el terreno va en dirección contraria. ¿Por qué? Pues que porque precisamente lo que estamos tipificando o lo que estamos considerando es el chicotazo, ¿de acuerdo? El chicotazo. Es decir, el hecho de que cuando la estructura cambia de sentido su movimiento, el edificio todavía va de ida. Ese efecto es lo que genera el cortante en la base y que se acumula en la base, y entonces nuestro cortante en la base se podría calcular con esta expresión, la sumatoria esa que se ve allá abajo. El cortante en la base sería el coeficiente sísmico por la sumatoria del peso de la construcción. ¿De acuerdo? Sin embargo, y aquí hay algo importante. Esto es muy importante. Yo puedo considerar que cuando el terreno cambia sentido, el edificio cambia también sentido, pero no lo hace de manera, no, el movimiento no es seco, sino que cuando el terreno se retacha, el edificio todavía va de ida y todavía alcanza de irse un poquito antes de regresarse. ¿Sí? Si me hicieran el favor de verme mi cara, mi cabeza, hace esto, miren. ¿Se dan cuenta? Cada cambio de movimiento, el edificio se sigue un poquito. Ese seguirse un poquito es debido a la ductilidad del edificio. El edificio no es rígido, infinitamente rígido. Tiene lo que se llama ductilidad, que es la capacidad de deformarse antes de llegar a la falla. Esto hace entonces que el comportamiento dúctil del edificio hace que se disipe energía. Esto es la gran cosa, porque entonces eso que quiere decir que las fuerzas que aparentemente valen masa por aceleración, en realidad se reducen por esta disipación de energía. Esta disipación de energía, ya lo comentamos, aparece en muchos sistemas destinados a soportar choques, fuerzas. En la vida diaria está llena de ejemplos de esta disipación de energía. Por ejemplo, cuando le ponen un trancazo a un boxeador, ¿qué es lo que hace el boxeador? Hace lo que se llama el rolling, que significa que cuando le pegan en la cara, él gira la cabeza, acompaña el golpe con un giro de cabeza para que el golpe no sea seco, sino haya disipación de energía. También mencionamos la cuestión de los carros, ¿verdad? Mi abuelo, el abuelo Martín, al que yo debo, por cierto, yo debo mi carrera al abuelo Martín. Mi abuelo Martín trabajaba en Pemex y era mecánico. Él era mecánico, pero no mecánico de carros, no, él era mecánico de pipas. Y entonces él tenía un carro que tenía su lámina, era del 18. Yo no sé si alguno de ustedes esté familiarizado con la hojalatería, pero si sabe, sí, pero si está relacionado con la hojalatería, sabe que la lámina de los carros es una lámina muy delgadita, no es del 18. La lámina del carro de mi abuelo era del 18 y él estaba orgullosísimo porque decía, no, hombre, si conmigo chocan, conmigo se mueren porque mi carro es macizo. Sí, pero mi abuelo no se daba cuenta que cuando él chocara, si chocaba de frente, el carro se paraba en seco y el segundo choque iba a ser el de mi abuelo contra el volante, que en aquel entonces, para acabarla, ahora sí que la fresa en el pastel, es que no existían los cinturones de seguridad y mucho menos las bolsas de protección, de estas bolsas de protección de los usuarios, de los pasajeros del carro. En consecuencia, pues hubo muchos muertos por eso, y los muertos, qué curioso, tenían una manera de morir muy, ¿cómo les podría decir? Muy característica, digamos, que era que se enterraba la columna de la dirección en el pecho. Muchos murieron así, y entonces hasta que a alguien se le ocurrió que podrían usar un cinturón de seguridad basado en
en la seguridad aérea, en la seguridad de los pasajeros de aviones, pues le pusieron cinturones, pero eran cinturones ventrales a los pasajeros de carro. Posteriormente ya se usaron los cinturones pectorales, pero aún así el problema era vigente de que la pérdida de energía era súbita. Entonces, yo no sé si han visto ustedes en los videos de un carro que se estrella contra una pared de concreto en las plantas estas desarrolladoras de modelos de carros, siempre hacen ese tipo digamos, de experimento. Revientan un carro contra un muro de concreto. Y resulta, les comentaba la clase pasada, que eso hace, o eso hizo en su momento, que desapareciera el sillón de en medio. Bueno, la manera, ¿cómo podríamos decir? De manera que se ocupaba la parte del centro, digamos, el lugar, es la palabra, el lugar del centro en el asiento de adelante. Actualmente hay una consolita donde viene la palanca y un lugar donde poner monedas y donde poner el vaso. Esto es a propósito, porque ahora el carro está diseñado para que el motor a la hora de chocar se vaya a ese lugar. Mi suegro tenía un carro, un Mustang Match, no era Match 1, era Match 3. ¿Alguno de ustedes sabe de Mustangs? Bueno, pues el Mustang era una cosa formidable. Había un Mustang que era el de mi carro, el de mi suegro, perdón, era que se llama Fastback. No, era una preciosidad del carro. Pero un día lo mandaron a ojalatear y el dueño del taller de ojalatería sacó el carro y lo fue a reventar contra un poste metálico. Y el motor efectivamente quedó aquí, a la derecha del ojalatero, del mecánico y a él no le pasó nada. Bueno, ni siquiera traía cinturón de seguridad. ¿Por qué? Pues porque estaba bien borracho y le dije, ¡ay, están golpeando a tu hermano! Y se sacó el carro y lo fue a reventar contra el poste y después dijo, oigan, pues yo ni hermano tengo. No es cierto, ese es un mal chiste. El chiste está que actualmente sigue vigente eso y no sé si ustedes sepan que la plataforma Volvo está diseñado en los carros para al golpear el carro, el motor se va para abajo, ya no queda en medio del conductor y el copiloto, ahora se va para abajo del carro. Bueno, pues todos estos ejemplos son de disipación de energía y los edificios tienen esa manera de disipar energía, impidiendo que el cambio que el cambio de dirección, mejor dicho, de sentido sea seco. Ahora, digamos, por lógica, ¿qué edificios tienen mayor capacidad de disipar energía? Jóvenes, ¿alguno de ustedes me podría decir por lógica? Si estamos hablando de que el edificio se sigue de frente al momento de cambiar de sentido, se sigue de frente al momento de cambiar de sentido, ¿qué edificios son los que tienen mayor capacidad de disipar energía? Díganmelo. ¿Los edificios altos? Claro, los edificios altos, ¿de acuerdo? Pero también podríamos hablar de los edificios menos rígidos, ¿de acuerdo? Y en este caso, al decir edificios menos rígidos, podríamos pensar en edificios de acero. Los edificios de acero tienen mejores recursos para disipar energía, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, esta disipación está, digamos, reflejada en un valor que antiguamente se llamaba coeficiente de ductilidad.
Actualmente se llama coeficiente de comportamiento sísmico, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, fíjense, esto significa que un edificio puede disipar 2, 3, bueno, 1, 2, 3 y hasta 4 veces el efecto sísmico gracias a su ductilidad. Esto significa también que nosotros vamos a tener que considerar, vamos a poder, más bien es una especie como de concesión que nos hace el reglamento, vamos a poder disipar energía. Vamos a verlo eso. En consecuencia, el reglamento me va a dar chance a mí de utilizar un valor Q. Este valor Q puede valer hasta 4, pero a nosotros, aquí, para nuestro tipo de edificio que estamos usando, el valor de Q que vamos a poder usar va a ser 2. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que de las fuerzas sísmicas nominales a las que estaba destinado a resistir mi edificio, vamos a poder usar un valor 2 aquí. Y por otro lado, tengo un otro valor que es el valor R, que se llama factor de sobreresistencia. Y esto, fíjense lo que son las cosas. Que esto para mí es un contrasentido, pero pues así funciona esto de la técnica. Por un lado, le estamos restando resistencia a los elementos estructurales cuando calculamos el momento resistente, el cortanto resistente. Por ese lado, reducimos la resistencia. ¿Y qué creen? Del lado del sismo, aumentamos la resistencia, porque nos hemos dado cuenta de que las estructuras, los materiales y en general los edificios, diseñados últimamente, los últimos 50 años, tienen más resistencia de lo que se suponía que tenían. Y entonces nos permiten aumentar la resistencia. Es raro, pero así funciona esto. Por un lado, en el lado del diseño, se reduce la resistencia. Y de este lado, del lado del análisis, me permiten aumentarle la resistencia. ¿Está bien? Bueno, pues en este valor anda del orden de 1.7, algo así. Y este valor anda del orden de 2. Si multiplico 2 por 1.7, me da más o menos 3 puntos y fracción, que yo puedo dividir el efecto sísmico, debido, por un lado, a la ductilidad y por otro lado, a la sobreresistencia. Ya para terminar esto, el reglamento dice así. Ahora, lo que hemos hablado es de la base del edificio. Pero ¿qué pasa en los distintos niveles del edificio? Y entonces aquí está, miren, el edificio, el reglamento dice, bueno, ahora, si tú pones un acelerómetro, aquí, este acelerómetro me va a dar o me va a indicar una aceleración que le puedo llamar A subíndice 4. Si ahora pongo otro acelerómetro simultáneamente aquí, que actúe simultáneamente, me va a medir A subíndice 3. Si yo pongo un acelerómetro acá, me va a generar o me va a predecir, a medir, perdón, aceleraciones A subíndice 2, aquí A subíndice 1, y aquí, ¿qué creen? El acelerómetro que está aquí abajo, va a medir una aceleración que, por cierto, el SACID se las proporciona. Esa aceleración está aquí. Es la aceleración A subíndice 0. Aquí está. Ahí está. Pero ¿cuánto valdrán estas aceleraciones y cómo varían? Bueno, se puede demostrar que la aceleración varía de esta manera, prácticamente lineal para los primeros pisos, pero al final tiene una especie como de curva. Eso nosotros lo medimos en el laboratorio, allá en el laboratorio de estructuras, y hemos medido que arriba las aceleraciones ya no se comportan linealmente. Sin embargo, el reglamento considera para facilidad un comportamiento lineal
de aceleraciones, desde un valor A0 allá abajo hasta un valor AI o AN, siendo N el número de pisos del edificio. Y entonces, para un valor I de la fuerza que actúa sobre la masa I del edificio, el reglamento me da esta expresión. Ahí está. Esa es la expresión reglamentaria, bueno, casi reglamentaria, para calcular las fuerzas que se desarrollan en cada masa. Ahora bien, ya sabemos que esta no es cierto. ¿Por qué? Pues porque la estructura va a disipar energía. Y entonces lo que hacemos es esto, miren, ahí está. Es el coeficiente sísmico entre QR por WI por HI. Observen que no es Q, es Q'. Para establecer, o sea, para hacer la variación, la migración de Q a Q', voy a tener que, más adelante lo vamos a tener que hacer, voy a tener que establecer el periodo de mi estructura, el periodo fundamental de mi estructura. Ni modo, lo vamos a tener que hacer. Contamos con ayuda, afortunadamente, en este caso de Excel, pero lo vamos a tener que hacer. Bueno, ya tengo entonces la expresión. Esta expresión es la que voy a utilizar para calcular las fuerzas sísmicas. ¿Cómo funciona esta expresión? Funciona de la siguiente manera. Es decir, no cómo funciona. ¿Cómo la vamos a aplicar? La vamos a aplicar de la siguiente manera. Si yo tengo un edificio de 4 niveles, mediante esta expresión, yo podré calcular la magnitud de F4, de F3, de F2 y de F1. Observen que las fuerzas aumentan conforme aumentamos el piso en el que vamos. ¿Por qué? Pues porque eso lo vimos cuando estudiamos el comportamiento de los acelerómetros. Dijimos que la aceleración depende del desplazamiento de la masa elástica que está dentro de un acelerómetro. Bueno, pues un edificio se comporta como un acelerómetro, pero entonces ahí se genera el efecto humano, ¿no? El factor humano. Una persona que esté aquí arriba, esta persona siente los desplazamientos más y en consecuencia las aceleraciones son mayores allá arriba. Y en cambio, una persona que esté aquí abajo, esta siente las aceleraciones en menor magnitud, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver que desgraciadamente esto no está acorde con los efectos. Allá arriba los desplazamientos son mayores, las fuerzas son mayores, pero desgraciadamente abajo los cortantes son mayores, porque se va acumulando el efecto en un diagrama de cortantes de las fuerzas sísmicas. Y por eso se dice, es un mal chiste, pero así se dice, que después de un sismo catastrófico, las personas en la azotea o en los pisos hasta arriba del edificio son los que más se asustan, pero que los primeros que se mueren son los de hasta abajo. ¿Por qué? Pues porque el mecanismo de falla de los edificios es de sentón. El edificio se sienta sobre el piso de hasta abajo y empiezan a fallar todos los pisos de ahí para arriba. Bueno, pues ya está, jóvenes, pues ya está aparentemente, aquí está el problema que les decía, ahí está el cortante, hasta abajo. Bueno, pues ya entonces el problema va a ser calcular es decir, evaluar esta fuerza. Desgraciadamente no es tan sencillo, porque ahora sí que nomás, como dicen, empezandito, yo tengo que evaluar este peso. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo le voy a hacer para evaluar este peso? El peso es lo que pesa cada piso.
¿cómo le hago para obtener el peso de cada piso? Y entonces empiezan aquí mis problemas, porque no sé si ustedes recuerdan que cuando hicimos la comprobación de reacciones hacia arriba contra cargas hacia abajo, no sé si se acuerdan que calculamos el peso de los distintos elementos de la estructura, a mano incluso lo calculamos. ¿Sí se acuerdan de eso? Pero imaginen estar calculando el peso de cada piso, principalmente en la parte de cargas adicionales, estar calculando lo que pesan que los barandales y que los ventanales, y no, eso es una locura. Mejor, en lugar de eso, voy a usar un procedimiento que no deja de tener no deja de tener sus inexactitudes, que consiste en lo siguiente. Se llama, el procedimiento se llama determinación del peso WI de cada piso de la estructura mediante STAD. ¿De acuerdo? Y fíjense, al final de este procedimiento, al mero final de este procedimiento, yo voy a tener lo que pesa cada piso de la estructura. Por ejemplo, en este caso, el peso de hasta arriba es 325 toneladas. El siguiente peso, el del piso, el del nivel 4, es 385. Y así. Es un procedimiento relativamente sencillo, pero que tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles. Implica, y es un método destructivo, o sea, muy importante, no vayan a trabajar con su archivo original, cámbienle el nombre. Por ejemplo, a peso WI. Esa es una propuesta, peso WI. ¿De acuerdo? Se los voy a hacer entonces de una manera simplificada, es decir, rápida, y si les parece bien, la clase que viene hacemos esto formalmente. Vamos a empezar. Abrimos el modelo. Y, uy, perdón, ¿eh? Uy, les decía que afortunadamente no registra todos, no guarda todos. Ah, ya está. Ahora déjenme abrir el proyecto. Y me queda que es el 8CM1. Aquí está. Ya está. Y atención, y esto les decía yo que es muy importante, no vayan a trabajar con su modelo, el bueno. Cámbienle el nombre. Por ejemplo, yo le voy a llamar File, Save As, y yo le voy a llamar, por ejemplo, peso WI. ¿Por qué escogí ese? Pues, le podía haber puesto cualquier otro nombre, pero le voy a llamar así, peso W, subíndice I. Y al decirle guardar, me queda un modelo. Por cierto, me dice que ya, que si lo quiero reemplazar, pues les voy a decir que sí, porque pues ya lo tengo ahí bautizado de esa manera y coincide el nombre con otros. Ahí está. Bueno, ahora este modelo, si se dan cuenta, ya tiene reacciones. Ya tiene reacciones. Ahí están las reacciones.
Estas reacciones corresponden a la suma de todas las cargas verticales de nuestro sistema. En este caso, atención, yo estoy interesado en estas reacciones. Ahí están, que corresponden al peso propio, a la carga muerta, ¿a qué más? A las cargas adicionales y a la carga viva e instantánea. Esta no. Esta corresponde a la carga viva máxima. Jóvenes, ¿por qué no consideré estos efectos, el de la carga viva máxima? Los escucho, a ver quién me puede decir. ¿Por qué la carga viva máxima no me interesa su efecto? ¿Será porque dijimos que solo se toma en cuenta cuando sucede solo una vez? Esa solamente sucede una sola vez al año, ¿verdad? Estadísticamente o probabilísticamente hablando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿por qué no la tomo en cuenta aquí? Pues porque no forma parte de las acciones sísmicas. En cambio, la carga viva instantánea, esta sí. ¿Por qué, jóvenes? ¿Me podrían responder? Carga viva instantánea es así. ¿Por qué? ¿Nadie lo sabe? ¿Se acuerdan que yo le llamé incluso cotidiana? ¿Por qué la palabra cotidiano? ¿Qué significa cotidiano? Porque es lo que normalmente está ahí, ¿no? Efectivamente, es la carga viva instantánea, es la que tiene mayor probabilidad de suceder junto a cualquier sismo. No al sismo de diseño, no, cualquier sismo. En consecuencia, yo voy a tomar en cuenta esos cuatro efectos, ¿de acuerdo? Entonces, me voy de aquí, déjenme salir de aquí, me voy de aquí y entonces, aquí está, no es esto. Ah, bueno, sí. Y entonces de allí, observen que ya incluso eliminé lo de abajo, ¿ya vieron? Eliminé lo de abajo y en este caso la suma sería 463 más 1025 más 279 más 150. Observen que estoy redondeando los valores y entonces esto se coloca en la parte inferior de la tabla. Ahí está, perdón, 1917. Ahí se colocaría. Pero ahora viene la parte interesante del método. Una vez que tengo esto, ahora lo que voy a hacer es eliminar, fíjense, eliminar todo el primer entrepiso. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Entonces, para ello, me voy de aquí, me paso a Modeling, ahí está, y atención, permítanme un momento, por favor, voy a salirme de aquí, y ahorita vuelvo a entrar. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es esto, miren, voy a eliminar las primeras, es decir, todo el primer entrepiso con todo y su losa y todo. ¿De acuerdo? Lo voy a eliminar.
Y entonces, al decir Supreme o Dell, como ustedes tengan en su computadora, lo primero que hace es, dice, hey, oye, estás a punto de eliminar, y yo le digo, sí, aceptar. Pero también le hiciste cambios a la estructura, el proceso que teníamos, sí. Oye, pero algunos nodos que, sí, y ya quedó una estructura, ahora quedó una estructura de 4 niveles, jóvenes. Y entonces, esta estructura de 4 niveles, me paso yo a General, Support, elijo el tipo de restricción, que sería emprotado, y ahora lo que hago es lo siguiente. Le digo a Stad que este valor, perdón, este tipo de restricción lo aplique a toda la estructura. Le voy a decir assign to selected nodes, assign, y le digo que sí. Y ya quedó con nuevos, y ya quedó una nueva estructura. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Esta la voy a analizar. Bueno, primero la guardo. Y la analizo. Ya está. Le digo que salga de allí, me voy a Post Processing, acepto esa envolvente que me está proponiendo Stad, me voy a Reacciones y, y esta tabla es la que voy a utilizar ahora. Por cierto, de esta tabla no me interesa todo, me interesa nada más la primera parte, y esa es la razón por la cual nada más yo utilizaría esta primera parte, ¿de acuerdo? Los primeros 4 resultados. De aquí me iría yo a mi tabla, y observen, ¿sí?, que ahora yo tengo cargas menores. Y carga de 1917, la suma de reacciones se reduce a 1506. Y entonces lo que voy a hacer es lo que se llaman cortes sucesivos, y al mero final de mi proceso, yo voy a llegar a lo que es el peso de cada piso por un proceso de sustracción. Pero eso lo vamos a hacer la clase que viene. Sí quedó claro el proceso, digamos en líneas gruesas, ¿cómo es el proceso? Es ir mochando la estructura, jóvenes. Ir mochando la estructura. ¿De acuerdo? Aquí hay un aviso, dice, muy importante, no trabajar con el archivo original, pues este modelo se va a destruir durante este proceso. Trabajar con modelo, por ejemplo, peso WI, que yo así le estoy llamando. Otra, este modelo no me lo van a enviar a revisión, ¿no? Este es de trabajo, pues, de ustedes. Y así, así funciona este asunto. ¿Sí quedó claro, jóvenes? ¿Y para qué sirve esto? Bueno, sirve, hicimos el comentario, para poder utilizar este valor WI allí. Aquí está W subíndice I, lo vamos a utilizar 5 veces. Una vez aquí está, WI, y lo vamos a usar una vez para cada piso.
Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Quedó por ahí alguna duda? ¿Está claro? Con toda confianza. Entonces ese archivo se va a copiar 4 veces, dijo, 5. A ver, déjame ver. No, lo vamos primero a copiar la primera vez. Ajá. Ese archivo le mochamos las patas, las columnas hacia abajo, ¿sí? Y te Sí. queda una estructura de 4 pisos. Ok. De esa estructura de 4 pisos, nuevamente le mochas las patas y te queda una estructura de 3 pisos. De esa estructura de 3 pisos, nuevamente le mochas las patas. O sea, con el mismo modelo que se llama peso WI, ese es el que vas a irle cortando las patas, ¿sí? Ok. No lo vas a tener que ir copiando cada vez o o salvando cada vez, no. El mismo modelo le vas a ir cortando las patas sucesivamente y vas a ir obteniendo información. Ok, Y sí. realmente es rápido y fácil porque no está tan difícil y nos ahorramos los errores que se producirían al ir aumentando, al ir considerando el peso de los distintos elementos de la estructura. ¿Alguna duda por ahí, jóvenes? Sí, saben entonces ya en dónde estamos. Bueno, pues esas fuerzas laterales F1, F2, F3, F4 y F5, esas son las que vamos a aplicar sobre la estructura, pero aquí tenemos un pequeño problema. Y el pequeño problema es que no las vamos a aplicar sobre la estructura así directamente. Las vamos a tener que aplicar indirectamente en los distintos marcos de la estructura. Para eso voy a tener que hacer una distribución que se llama distribución proporcional. Los contadores y los licenciados, los abogados le llaman a eso prorrateo. Voy a tener que hacer un prorrateo. Afortunadamente, nuevamente vamos a contar con STAD, porque la distribución proporcional es en función de la rigidez al corte de nuestros marcos componentes. Lo vamos a hacer nuevamente con STAD. Si se dan cuenta entonces, STAD pues es una herramienta formidable, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. Por ahorita quiero que me digan, ¿hay alguna duda respecto a lo que estamos viendo? Profe, si corregí mi modelo STAT, ¿lo tengo que volver a enviar? Sí, ¿qué me estás diciendo? ¿Sí qué? Corregí mi modelo STAT. No, ya Es no que me puedes, no. no, Ok. ese ya no me lo puedes mandar. No, ya no. Ya ahorita lo que me enviaron a calificación, Ah, sí. yo se los voy a calificar. Ahora, la segunda entrega del modelo, ahora sí, la segunda entrega del modelo que ustedes me mandaron a más tardar ¿cuándo fue? El miércoles pasado. La segunda entrega, esa va a contener los estados sísmicos, las combinaciones sísmicas y por supuesto las fuerzas sísmicas aplicadas sobre la estructura. Ese me la van a mandar en la segunda evaluación. Y en la tercera evaluación, hay todavía un tercer modelo que tiene incrustado, que tiene pegado el modelo de la cimentación de la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver, pues estamos trabajando con STAD a lo largo de todo el semestre. Jóvenes, si no hay ninguna duda, entonces nos vemos el miércoles. El miércoles vamos a aplicar STAD para la determinación del peso y entonces digamos, de nuestra fórmula esta que estamos viendo, ya tendríamos el valor WI. Después tendríamos que establecer el valor HI. Después el valor Q y después Q'. Luego el valor R. Lo único que tenemos ahorita de todo este relajo es C. ¿De acuerdo? Y una vez que tengamos todo esto, afortunadamente tenemos Excel y vamos a tener que trabajar con Excel, aunque esto sí ya no lo van a hacer ustedes, sino yo les voy a dar la hoja de cálculo, porque si no nos volvemos locos.
¿Sale? Nos vemos el miércoles, jóvenes. Profe, ¡Eu! disculpe.